Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, la clase de hoy la voy a hacer desde las diapositivas que pensé para esta clase y las voy a ir guiando, contando más o menos qué es lo que dicen cada una, mostrando ejemplos y explicando un poco más de cada una. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy son los números racionales. Vamos a ver números racionales en distintos contextos, rever, porque ustedes ya vieron la definición de racionales en primer año, la vamos a rever. Y después vamos a ver su lugar en los conjuntos numéricos que ya conocíamos y la expresión decimal. Entonces, los contextos en los que aparecen los números racionales son muchísimos, pero vamos a trabajar ahora en un problema o en una situación particular. Imaginemos que tenemos una barra de chocolate. Podemos calcular cuántos cuadraditos tiene, cuántos rectangulitos en realidad de chocolate tiene, haciendo la cuenta, bueno, 4 por 7 porque hay 4 en las filas y hay 7, perdón, hay 4 columnas y 7 filas. Entonces hay 28 rectangulitos. O sea que cada uno de los rectangulitos es una parte de 28. O sea, podríamos decir que lo podemos notar así, en forma de fracción, donde el número de abajo nos dice la cantidad total de rectangulitos y ponemos un 1 porque efectivamente estamos hablando de uno solo de los rectangulitos. Cada rectangulito es una parte de 28. Ahora imaginemos que pasa un tiempo y nos comemos un poco esa barra y nos comemos 9 pedazos de chocolate de rectangulitos. Entonces ahora hay solamente 19 rectangulitos de chocolate. O sea que hay 19 partes de 28 de la barra original. Este es un contexto en el que aparecen números racionales, pero otro es en el problema que trabajamos la clase pasada. Este problema de acá. En un salón de clases hay 32 estudiantes. ¿Cuántos son argentinos? Y sabemos que por cada extranjero hay 7 nacidos en Argentina. Bueno, como sabrán los que lo resolvieron este problema, el curso tiene 32 estudiantes. 28 de ellos son nacidos en Argentina y 4 son extranjeros. Entonces, si hacemos un dibujo de esta clase, vamos a pensar que acá tenemos nuestra clase y pintamos de un color a los argentinos y otro color a los extranjeros. Entonces, obviamente acá los rojos son los que están nacidos en la Argentina y los que están pintados de amarillo son los que nacieron fuera de la Argentina. Entonces, 28 partes de 32 de la clase son argentinas y 4 de 32 de la clase son nacidas fuera de la Argentina. Entonces, además, fíjense que si miramos el número 28 y el número 4, bueno, en total nos da 32, nos da la clase entera. Que tiene sentido porque justamente o son nacidos en Argentina o son nacidos fuera de Argentina. No puede ser otra cosa. Acá vamos a trabajar en la actividad 1, que es para que ustedes hagan distintas actividades de la A a la E, en la que pueden trabajar justamente expresar como fracción situaciones. Tenemos una situación y la idea es expresar como una fracción, en este caso, cuántos días de la semana faltó Martín. Por ejemplo, acá, ¿qué fracción de un día son 12 horas? Obviamente, cualquier consulta me la pueden hacer vía el chat del aula virtual. Ahora vamos a seguir con más temas de esto. Bueno, pero entonces, ¿qué son los números racionales? ¿Cómo los vamos a definir? Nosotros teníamos nuestro conjunto de números enteros. El conjunto de números enteros estaba conformado por los naturales, los números que usábamos para contar, los números negativos, que son todos los números naturales pero con un menos antes, y además el cero. Estos son los que nosotros llamamos números enteros. Entonces, a los números racionales los vamos a definir como simplemente las fracciones, es decir, las divisiones de números enteros, donde el divisor no es cero. Esto ahora lo vemos un poquito mejor. Por ejemplo, 3 cuartos es una fracción, es un número racional, porque tanto el número de arriba como el número de abajo, los dos son números enteros. En particular son dos números naturales que están acá. Al de arriba lo vamos a llamar numerador, al de abajo lo vamos a llamar denominador, y es este el que nunca puede ser cero. Es el denominador el que no puede ser cero.
Otros ejemplos de fracciones pueden ser menos 3 sobre menos 4, o 93 sobre menos 14, 6 sobre 8, menos 81 sobre 9, o 22 sobre 7. Como verán, como los números son enteros, pueden haber menos arriba, pueden haber menos abajo, los dos, ninguno, uno abajo, uno arriba. Puede pasar cualquiera de esas cosas. Y para representar a los racionales, vamos a representarlos con una Q con doble trazo, es decir, esto. Así como a los enteros los representábamos con una Z, a los racionales con una Q. Bueno, ¿y por qué con una Q? Podría ser una pregunta. Bueno, la Q viene de la palabra en inglés quotient, que significa en español cociente. Y cociente, por si no se acuerdan, es el resultado de dividir dos números. Entonces de ahí es que sale que la Q la usemos para los números racionales. Pero volvamos un poco atrás. ¿Por qué los llamamos racionales? Bueno, la palabra racional viene de la palabra razón, que en este caso no estamos hablando de tener razón en una discusión. Cuando estamos hablando de razón, estamos diciendo división. Es lo mismo decir la razón entre 4 y 5 que decir la división entre 4 y 5. Entonces, claramente, bueno, esta se conecta con la definición de cociente y entonces de ahí es que usamos la palabra racional. Y otra pregunta que podría surgir. ¿Los números enteros son racionales? Agarremos nuestro conjunto de números enteros. Tenemos de nuevo todos los enteros positivos, todos los enteros que son negativos y el cero. Nosotros tomamos uno de los que están acá. ¿Podemos escribir esto como una fracción? Bueno, resulta que sí. Podemos escribirlo siempre como 9 sobre 1. Esto por la definición sabemos que es hacer la división entre el de arriba por el de abajo. O sea, tenemos que hacer 9 dividido 1. O sea que es 9. Entonces, esta fracción y el 9 son exactamente lo mismo. O sea que el 9 es un número racional, porque se puede escribir como fracción. Lo mismo va a pasar con el 0. Que recuerden que yo había dicho que el 0 no podía estar en el denominador, es decir, no podemos escribir 1 sobre 0. Pero sí, no hay ningún problema con escribir 0 sobre 1, porque esto es simplemente hacer la división 0 dividido 1. O sea, tenemos 0 cosas y queremos repartirla a una persona. Bueno, esa persona no va a recibir ninguna cosa. Y lo mismo va a pasar con cualquier número negativo. Va a pasar exactamente lo mismo con los positivos, solamente que va a haber un menos acá colgado, que como hacemos la división, hacemos menos dividido más, nos va a dar con menos. Entonces ahora ya vimos que todos los números enteros pueden ser escritos como una fracción, o sea que son racionales. Y además notemos que las fracciones que estuvimos usando son todas fracciones válidas. Tienen un número entero arriba, un número entero abajo, un número entero arriba, un número entero abajo, un número entero arriba, un número entero abajo, y nunca ocurre que en el denominador haya un 0. Siempre de hecho estamos usando el mismo, el 1, porque es el más fácil. Entonces ahora ya sabemos que todos los enteros son racionales. Entonces en nuestro diagrama original nosotros teníamos a los naturales primero, que en primer año ustedes vieron que les agregamos todos los negativos, les agregamos el 0 y con eso conformábamos nuestro conjunto de enteros. Pero ahora estamos haciendo un conjunto más grande que abarca al conjunto de los enteros, que es el conjunto de los racionales. Acá aparecen nuevas fracciones que no son enteras y a todo ese conjunto lo vamos a llamar racionales. Bien, yo recién dije algo que acá hay ciertas fracciones, como esta, que no son enteros. Si vimos que había fracciones que sí son enteros, ¿no? Por ejemplo, si escribimos acá la fracción 2 sobre 1, no estamos escribiendo otra cosa, esto es decir lo mismo que decir simplemente 2. Así que en realidad esta fracción está acá adentro. Pero estas otras fracciones no están acá adentro. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si está o no está adentro? Y bueno, ahí viene la pregunta de ¿qué llamamos expresión decimal de una fracción? Supongamos que nosotros quisiéramos saber qué números de acá sí son enteros en realidad y qué números no. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Bueno, hacemos lo que hicimos hace un ratito, que es dividir al numerador por el denominador. Si nosotros tenemos una fracción y queremos saber cuál es la expresión decimal de esa fracción, simplemente tenemos que dividir en este caso 3 dividido 4, o
menos 7 dividido 4. El resultado de hacer estas cuentas, bueno, en este caso 3 dividido 4 da 0,75, menos 7 dividido 4 da menos 1,75, 18 sobre 9 da 2, o sea que ahora sabemos que esta fracción en realidad es también el 2, es lo mismo. Y 15 sobre 9 da 1,66666 y da infinito 6 para allá. Como no podemos escribir infinito 6, en general o ponemos puntitos para notar que sigue, o lo que hacemos más sencillo es poner un sombrerito, una línea, encima del 6. Esto marca que esta parte se repite infinitamente. Por ejemplo, el tema del periodo, si nosotros tuviéramos un número que es 1,42 y ahí tiene sombrerito, esto sería lo mismo, es decir, 1,42 y se vuelve a repetir el 42. Así infinitas veces. O sea, lo que se repite es lo que está abajo de la línea. En este caso, como estaba solamente el 6, se repiten 6, 6, 6, 6, así infinitamente. Acá, como está el 42, todo abajo de la línea, se va a repetir 42, 42, 42, así infinitas veces. Bien, para esto de expresión decimal, va a haber también una actividad, que es conectar cada fracción con su expresión decimal. Van a tener que agarrar cada una de estas fracciones y mandarla a alguno de estos números que sea la expresión decimal de esa fracción. El número de acá tiene 6 cifras que se van a repetir porque están abajo de la línea esa. Entonces, a la hora de repetirse, primero va a decir 714285 y después va a volver a empezar 714285 y así, infinitas veces se van a repetir esos 6 números. Bien, entonces esta va a ser la actividad 2. Y el último tema que vamos a ver hoy, fracciones equivalentes. Vamos a decir que dos fracciones son equivalentes cuando sus expresiones decimales son la misma. Es decir, tomemos estos dos números. Si vemos la expresión decimal de 6 quintos, hacemos la división 6 dividido 5, eso nos da 1,2. Si hacemos la expresión decimal del 36 sobre 30, también nos da 1,2. O sea, ambos nos dieron el mismo número. Entonces, estas dos fracciones son equivalentes. Y anotamos que son equivalentes diciendo que son iguales, porque son lo mismo. Esta fracción es esto y esta fracción es esto. Pero como estas dos cosas son lo mismo, estas dos fracciones son iguales. Lo mismo pasaría en este otro ejemplo. Si hacemos esta división y hacemos esta división, en ambos casos nos da menos 1,5 periódico. El 5 se repite infinitas veces. En ambos casos se repite infinitas veces. Entonces, como son el mismo número las dos cosas, las dos fracciones son equivalentes, es decir, son iguales. Pero en este ejemplo se nota que hay que tener cuidado a la hora de ver si son equivalentes o no. Porque miremos cuáles son las expresiones decimales de estas tres cosas. Bueno, la expresión decimal de 3 quintos es 0,6. Bien. La expresión decimal del menos 6 sobre 10 es menos 0,6. Que, como vemos, este número y este número no son el mismo. Si bien después del signo, por así decirlo, si son iguales, como este tiene un menos y este no, no son el mismo. O sea que estas dos fracciones no son equivalentes. Y ahora miremos este último, 2 tercios. 2 tercios, si lo vemos en la calculadora, es 0,6 periódico. O sea que tiene infinito 6 para allá. Si bien estos dos se parecen bastante, este tiene un solo 6 y termina. El número de acá termina. En cambio, este tiene infinito 6 para allá, para la derecha, y nunca termina. O sea que no es el mismo número que este. Bien, para trabajar con esto vamos a tener una actividad, que acá tenemos todo un mar de fracciones, y la idea es conectar cada fracción con otras que sean equivalentes. Entonces, obviamente, como hay, bueno, no obviamente, pero como hay muchas fracciones, hay muchas que se conectan con varias. Hay varias fracciones que son todas equivalentes entre sí. Entonces, no necesariamente es una con una. Puede haber 3 fracciones o 4 que sean todas equivalentes entre sí.
La idea es que las conecten o que en su carpeta anoten todas las que están adentro de ese grupo. Bueno, estas son las 3 actividades que van a quedar para esta clase. La idea es que las entreguen para el martes que viene y ahí podamos seguir trabajando con más cuestiones relacionales, con más cuestiones de fracciones y empezar a trabajar cómo graficarlas en la recta, cómo empezar a sumar, restar, multiplicar, dividir, cosas que por ahí ya saben o por ahí no se acuerdan y podemos trabajarlo más o menos rápido para después empezar a trabajar con situaciones problemáticas, con porcentaje, con cosas relacionadas con números racionales. Bueno, cualquier comentario que tengan respecto a si esta modalidad de grabar las clases les hace más fácil, les hace más difícil, eh, es demasiado contenido, es muy poco, me lo pueden ir diciendo y obviamente lo voy a ir cambiando a lo largo de las semanas que tengamos este receso. Bueno, un saludo a todos.